Bueno, hoy día le vamos a presentar un pequeño taller sobre cómo hacer pitch, buenas prácticas, la estructura, el contenido. Y primero me presento, yo soy Natalia Rodríguez, yo soy bioquímica y actualmente estoy trabajando en Labnetics. Soy fundadora de esta empresa donde estamos construyendo una plataforma colaborativa para los laboratorios que hacen investigación. Mi nombre es Javier Quiñones, yo trabajo para un emprendimiento argentino que se llama Spectro. Hacen inteligencia de negocios para centros comerciales. Nosotros desarrollamos un hardware que detecta a nivel electromagnético los dispositivos. Entonces ponemos ese hardware por centros comerciales y podemos rastrear el recorrido de las personas, podemos identificar a una persona individualmente, cosa que hoy los centros comerciales no pueden. Todo esto es de manera anónima, o sea, no sabes quién es la persona, simplemente sabes que hay un dispositivo caminando por ahí. Y eso al negocio de los centros comerciales les ayuda a conocer a sus clientes. Saben quiénes son, cuándo visitan, cada cuándo visitan, qué tipo de tiendas visitan. Y con eso ellos pueden al final del día generar más plata. Sí. Y ambos somos participantes de Startup Chile y a partir de ello recibimos la invitación a hacer este taller. Primero quiero preguntarle a ustedes, ¿quiénes han escuchado antes el concepto de qué es un pitch? Levanten la mano. Muy bien, tenemos 4 participantes, así que les podemos preguntar uno por uno. ¿Qué es un pitch? Tengo entendido que es como tratar de vender una idea o proyecto en un corto periodo de tiempo. Muy bien. Ya, muy bien. ¿Y ahí atrás? ¿Habían levantado la mano? Presentar algo en un tiempo muy corto de tiempo, que el público lo entienda, una propuesta de valor, pues un proyecto, una tesis, un trabajo. Ya, súper, está muy bien. Para contarles un poco más, el concepto del pitch viene de una instancia cotidiana. Nació de ahí en la idea en que, por ejemplo, yo estoy en un edificio, voy caminando hacia un ascensor y resulta que veo que en el ascensor al que voy a entrar hay una persona interesante. Pongámosle que es Elon Musk, está en el ascensor, decidió ahora que quiere invertir en nuevos proyectos y ustedes están con su idea ahí y es el momento para contarles. Tienen solo el tiempo del viaje en el ascensor para contarles. Entonces tienen que escoger muy bien qué le dicen y cómo logran conseguir su contacto y mantener esa conexión con él. Es importante recalcar lo que dijo, es mantener esa conexión con él. O sea, no quieres que en ese momento te firme un cheque porque no va a pasar. Y también es importante extrapolar este concepto porque lo que vamos a platicar ahora, y lo van a ver un poco más adelante, se sale del contexto de negocios y del contexto de este hackathon. O sea, lo pueden aplicar para todo. Si se encuentran a una chica en el elevador, se puede ocupar este pitch. Entonces, hay que tener este pitch preparado como para despertar ese interés y establecer esa conexión. Sí. Y bueno, el concepto del pitch se ha llevado fuera del ascensor y ahora se practica también como competencias de pitch. Ahora ustedes lo van a tener la experiencia también en la hackathon, de tener que presentar. Normalmente lo que se usa ahí es entre 1 minuto a 5 minutos, es lo que yo he visto en mi experiencia. Se presenta un proyecto, lo que es muy poco tiempo. Si lo piensan a veces como en contexto científico de la universidad, les puede tocar presentar en 20 minutos, que es un gran tiempo para explayarse y aún así una vez se queda corto de tiempo. Entonces en el pitch es súper esencial contar una historia precisa que tenga como objetivo enganchar a la audiencia, ya sea una persona o muchas personas. Aquí tenemos 4 conceptos clave que debemos aplicar cuando queremos preparar un pitch, que son las 4 C, que vienen de las C en inglés. Primero, conciso. Segundo, catchy, que sea pegajoso, que sea atractivo. Tercero, que sea claro en el mensaje. Y cuarto, el call to action, o que es la llamada a acción, que es lo que yo busco de mi audiencia. Para ir en más detalle, conciso, esencial. O sea, ahí está la esencia del pitch. Yo tengo que escoger muy bien. Tienen que pensar que a priori no van a poder decir todo lo del proyecto. Eso es una realidad. Entonces tienen que escoger qué cosas del proyecto me interesa que esta persona sepa. Y las escojo muy bien para poder armar una historia con esto. Tampoco es la idea que armen como todas las funcionalidades de la plataforma, todos los modelos de negocio, todos los clientes que tienen, porque no van a poder decir todo eso. Es mejor que digan menos y que sea una historia redonda. Y la sensación que tiene que dar un buen pitch es que se dijo todo lo necesario, como que no quedaron cabos sueltos. Tiene que ser una historia bien armada y tiene que ser corto. Si ustedes lo dicen apurado, perdieron el pitch. O sea, del momento en que no hicieron pausa y dijeron, yo tengo una plataforma colaborativa donde todos los investigadores pueden conectarse entre ellos y además vamos a tener a los proveedores donde ellos van a poder ofrecer sus productos y les voy a cobrar comisión por eso,
los perdí, ¿cierto? Entonces, eso, primero que acelera la audiencia, no es muy agradable de escuchar, y segundo, le da poca relevancia a lo que les estoy diciendo. Cada pausa tienen que pensarla muy bien, y esa pausa va a ser lo que les va a dar la relevancia a lo que dijeron antes y a lo que viene después. ¿Ya? Así que es mejor decir menos, bien. Y también como una convención que se usa respecto a la estructura y cómo se va contando, es el hook, empatía y convencimiento. El hook es la primera frase que yo digo y tiene que ser lo más impactante. Después vamos a entrar más en detalle. Y es eso, son 7 segundos, se dice, donde yo simplemente engancho con la idea. Después viene la empatía. Yo cuento por qué estoy haciendo esto, qué es lo que me mueve, qué es lo que hay detrás, la necesidad. Y la última etapa, dependiendo de cuánto tiempo tienes, tú te vas a convencerlo. O sea, ya doy un poco más de contenido, más del contexto, puedo hablar un poco más en profundidad del negocio y con eso convenzo de lo que dije anteriormente, que era muy breve. Segundo, catchy, que sea pegajoso, que sea atractivo. Eso es muy esencial porque va a ser lo que va a llevar a su audiencia a escucharlos a ustedes y no estar en el celular, no estar pensando en otra cosa y también quizás contactarlos a ustedes cuando se bajen del escenario. Aquí es muy importante generar empatía. La empatía es lo que va a hacer que tu audiencia te escuche. Y en torno a la empatía también están estas preguntas. ¿Qué amas de lo que haces? ¿O por qué lo haces tú? ¿Cuál es la razón que hay detrás de este proyecto? Eso engancha con la gente y te llama como, oh, qué interesante, esta persona lo está haciendo porque en realidad a él le pasó y tiene la experiencia propia y oye, quiero saber qué hizo con ese conocimiento. Y también poner también un foco en los beneficios y no tanto en las características, o sea, no nombrar toda la chorrera de cosas que hace lo que ustedes están ofreciendo, pero sí ser claro en qué gana la persona con esto. Y eso lo hace más atractivo. Tercero, claro. Aquí importa como cuál es la necesidad que está resuelta. Y eso que quede muy claro, es como el eje de todo pitch es la necesidad que hay detrás. Si yo no tengo una solución que en realidad suene acorde a la necesidad que estoy nombrando, pierdo esa coherencia y no queda la importancia en el fondo de qué estoy haciendo. La importancia la da esa necesidad que yo la tengo que estructurar bien, mencionar bien, tiene que estar clara. Y por lo mismo es importante lo que decía al principio, está todo muy relacionado con lo de ser conciso. Si yo soy conciso, eso me ayuda a ser claro, porque en el fondo no estoy diciendo una chorrera de palabras una tras otra tratando de aglomerar todo en 3 minutos, sino que priorizo las cosas más importantes y eso me ayuda a ser más claro, a decirlo más lento, a poner pausas y a dar relevancia a lo que de verdad me importa. Y ahí también la claridad ayuda la historia. La historia te ayuda a hilar ideas. Si uno arma una historia detrás del pitch, la gente engancha mejor. Todo como por una cuestión humana, enganchamos con las historias y nos llevan en el fondo hasta el final del pitch. En cambio, si yo doy ideas cortas y como no hiladas unas con otras, eso hace que pierda el hilo y pierda la atención en lo que se está diciendo. Y finalmente el call to action. Esta parte es esencial porque a veces se olvida, uno trata como de explicar muy bien el proyecto, qué estoy haciendo, pero al final, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué estoy buscando con esta gente a la que le estoy presentando? Quiero que inviertan en mí, quiero que conozcan lo que estoy haciendo, quiero que sean mis usuarios, les estoy ofreciendo algo gratis para que sean mis primeros testers. Eso tiene que estar muy claro, ustedes conozcan su objetivo cuando van a presentar. Entonces, no sé, mañana les toca presentar, esto es una hackathon, hay un premio, ya. ¿Cuál es el objetivo de ustedes para presentar en esa hackathon? Y eso depende mucho de la audiencia en la que están. Y esto es un punto clave. O sea, una empresa o un proyecto no puede tener un pitch. No es así. O sea, no es que el pitch es del proyecto y es absoluto, no funciona. Yo tengo que adecuar mi pitch a la instancia en la que estoy, a las personas a las que le estoy hablando, incluso el modo en que le estoy hablando. Si hubiésemos hecho una mesa redonda, aquí yo le hubiese empezado a presentar esto en la mesa redonda, habría sido otra dinámica, quizás habría podido interrumpir, ¿cierto?, hacer preguntas. Entonces cambia mucho a quién le presento y cómo le presento, si es una competencia de pitch o no, y quiénes son mis jurados. Incluso a veces es importante estudiar un poco al jurado, cuál es su background, como qué le interesa, si están más en el lado del negocio, en la parte más tecnológica, conocen más de Big Data o en realidad no tanto y no les importa tanto esos detalles.
Y eso es súper importante, yo creo que sobre todo para ustedes. Big Data es un tema árido, poca gente lo conoce, y eso hace que si ustedes, sobre todo si son los expertos o están muy involucrados en el proyecto, a veces se tiende con estos temas más tecnológicos y más complejos a desarrollar demasiado la parte de la tecnología, el producto y la parte técnica, y se pierde la atención en que a quién le estoy hablando, ¿le interesa realmente esto? ¿Le interesan esos detalles? ¿Me está entendiendo? Y eso depende del público. Entonces le voy a mostrar 3 ejemplos de público, son bien generales, pero le van a hacer una idea como de distintas situaciones. Primero, público general. Rara vez se encuentra con un público así, que los va a ver a ustedes, están todos como esperando horas para verlos a ustedes, saben lo que ustedes van a presentar y está toda la atención puesta en ustedes. Rara vez pasa. Muchas veces su público general es gente que no los conoce, que quizás no los fue a ver a ustedes y que quizás no les interesa escuchar lo que ustedes van a decir. Y eso es el desafío con un público general, es poder romper ese hielo y generar la atención. Entonces es muy importante ahí explicar bien y no irse a los detalles. Por ejemplo, el tema técnico quizás no es tan importante, pero sí es bueno presentar, ok, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Y como por qué esto tiene una relevancia para nosotros y decidimos desarrollarlo. Eso es muy importante con el público en general. Luego, inversionistas. Si van a presentar frente a inversionistas, el foco se va hacia otro lado. Más allá de si les van a invertir hoy día o les van a invertir mañana, al inversionista le interesa saber cuál es el potencial de su negocio, si está bien sustentado, si es que tienen tracción, si es que ya tienen clientes, en qué etapa están, cómo han avanzado, si han validado lo que han hecho. Y otro lado súper importante que no se debe olvidar es el equipo, porque ellos no invierten en ustedes, o sea, no invierten solo en el proyecto, invierten en ustedes. Y necesitan a alguien que lo lleve a cabo, que sepa ejecutarlo. Entonces el equipo también tiene una gran relevancia ahí. Entonces ven cómo ahí se va estructurando el pitch de formas distintas y si piensan, tenemos 3 minutos para decirlo, por ejemplo, no sé, ¿cuánto tiempo tienen mañana, les han dicho? Creo que van a tener 5 minutos. 5 minutos. Ya, tienen 5 minutos, en 5 minutos tienen que resumir todo. Entonces, ¿a qué le dan más prioridad de acuerdo a dónde están? Y tercero, usuarios potenciales. Ahí a los usuarios piensen, como un usuario va a ser el que va a usar su plataforma, entonces le interesa mucho más saber cómo funciona y quizás entiende más fácil el problema, empatiza más rápido con ese problema, no necesitan explicarlo tanto porque ya lo conoce, pero sí necesitan explicar cómo funciona, cómo lo va a usar, qué necesita hacer para poder usarlo, si es que tiene que pagar o no. Eso le va a interesar mucho al usuario, entonces tienen que darle relevancia y responder esas dudas que se generan. Y finalmente, ¿cuál es la llamada de acción en cada uno de estos casos? Cada caso tiene llamadas de acción distintas. Por ejemplo, el público general puede ser variado, pero podría ser, por ejemplo, que se suscriban a tu página y reciban el newsletter con la información, como para que conozcan la tecnología, o que simplemente entren a tus redes sociales y compartan esto. Y ahí les dejo también el mensaje de que el público general no hay que subestimarlo. El público general, si bien quizás no va a ir ni a invertir, ni a ser tus usuarios, puede ser un potencial difusor de tu tecnología. Y la gente cuando engancha con una tecnología y encuentra una idea chora, la comparte. Así que no lo subestimen. Además, nunca se sabe cuando hay alguien interesante en el público, que es un inversionista o puede ser otra persona, y sale algo aún más interesante. Por eso les estamos hablando a ellos, ¿no? Claro. Y inversionista, ¿cuál es el call to action? ¿A quién se le ocurre? Ya, una mano. ¿Sí? Quizás si una empresa que está recién abriéndose a la bolsa es tener participación de las acciones o si no de rentabilidad, parte de la rentabilidad, no sé, en un proceso de tiempo de 5 años, 10 años. ¿Pero qué le ofreces tú al inversionista? ¿Qué le dices como, mira, yo necesito esto o yo estoy buscando esto? ¿Cuál es tu call to action? Yo necesito 500 lucas, por cada luca que tú me pongas, yo te doy una proporción de la renta futura de mi proyecto. Ya, o sea, tú le ofreces una potencial inversión, por ejemplo, ¿cierto? Puede ser también una asociación o que te compre la empresa, qué sé yo, algún cierre de pacto. O también pueden acordar un plazo. Como en 6 meses más hablamos y negociamos los tratos para una posible inversión. Y tercero, los usuarios potenciales. Ahí es mucho más predecible. Si es que, no sé, están en etapa de testing, entonces están buscando usuarios con los que testear su tecnología, o si están recolectando información y necesitan que te responda una encuesta. Entonces ahí pueden
hacer esa llamada y aprovechen esa instancia. Cada instancia en que se presentan puede ser una instancia para hacer una llamada a acción, para captar gente o conseguir algo a través de ese pitch que van a dar. Ahora les quiero preguntar, ¿sí? Oiga, no me quedó tan claro el call to action para usuarios potenciales y público general. Como a fin de cuentas, yo lo que le estoy diciendo a los usuarios potenciales es, vengan a probar mi aplicación, pero eso sería la reducción de call to action, decirle, hey, pruébela, porque esto es lo que le ofrecemos. Pero ¿qué pasa si todavía no tenéis la aplicación lanzada? No está en el App Store, ¿cachai? En el Play Store. Quizás quieres que te conteste una encuesta donde tú estás evaluando qué vaya a dar prioridad en desarrollar, por ejemplo, o qué cosas son más relevantes para el usuario. O quizás estás en una etapa mucho más tardía en que necesitáis que los usuarios difundan esto o testear algo nuevo. De verdad depende mucho de la etapa en que está el proyecto, qué vas a querer buscar de un usuario. Pero sí, el mensaje general es que cierres este pitch con lo que tú buscas. O sea, hacerlo explícito y directo. Decirle, ¿cómo te llamas? Martín. Agrégame en WhatsApp. Ese es mi call to action. O sea, cerrar el pitch, y ahorita lo vamos a ver ya en cuanto a checklist, cerrar el pitch con esto que estábamos hablando, explícito y directo. Perfecto. Cada uno podría hacer, usen mi aplicación, invierten en mí. Claro. Sí. Exacto. Puede ser que, no sé, si Cuéntale. tu aplicación ya está arriba, onda, estamos en Play Store, descárguennos y pruébenos. Claro. ¿Cachai? Aquí me gustaría saber si ustedes ya tienen una idea de negocios o son una idea como de desarrollo, proyecto. ¿Qué proyecto van a plantear para mañana, saben? ¿No? ¿No? ¿No saben todavía? Bueno. Ya, ahí el ejemplo. Sí, sí. Ya. ¿Seguimos o de una vez? Como el primer ejemplo. ¿Sí? Sí. Bueno, les cuento, nosotros, como hablábamos al principio, estamos en parte de una aceleradora de startups que se llama Startup Chile, y tenemos unos colegas que se dedican a Big Data. Ellos son científicos de datos y básicamente lo que hacen es desarrollar modelos como los que estábamos viendo de Entel hace poco, que optimizan ciertas cosas. Como bien lo mencionaron, el problema de los modelos es que no son perfectos. Entonces, conforme va evolucionando los datos reales en el mundo real, los modelos mejoran o empeoran. Y un problema que tienen los científicos de datos, y seguramente ustedes se van a encontrar con eso en el futuro no muy lejano, es que a lo mejor después de 3 meses tienes que ajustar tu modelo. Pero imagínate que eres un científico de datos que lleva 5 años trabajando. ¿Cuántos modelos vas a haber construido a lo largo del tiempo? Entonces nuestros colegas lo que hacen es una plataforma donde tú pones tu modelo, conectas el output y monitorea el éxito, digamos, la eficacia de tus modelos. Y te manda una alerta y te dice, ¿sabes qué? El modelo que creaste para Entel está cayendo en efectividad, le tienes que echar un ojo. Entonces, ese es como el concepto general de lo que nuestros colegas hacen. Vamos a utilizar eso un poquito más adelante para ajustar el pitch de ventas de esta compañía. Se llaman Data Shift, nada más para... Ya. Entonces, ahora pasamos a la segunda etapa. Gracias. Bueno, ya hablamos conceptos genéricos de qué es un buen pitch y demás. Esto es un checklist de las cosas que se deben mencionar, aunque deben mencionar, como bien dijo Natalia, depende de la gente a la que le estás hablando. Pero hay cosas bien genéricas como el hook. El hook es una introducción a lo que vas a hablar que cautive a la audiencia, pero también que tenga una conexión personal con la gente con la que estás hablando. En Startup Chile hay otra compañía que se dedica a hacer instrumentos médicos para ¿Intubación? intubación. Entonces esa gente tiene un pitch que dice, yo le vendo a las universidades herramientas para que los médicos estén mejor preparados. Un ejemplo de hook sería establecer una conexión personal 1 a 1, donde te pregunto a ti, ¿alguna vez has estado entubado? Eso provoca una reacción en ti que te hace reflexionar y te hace pensar en ti. Eso es un buen hook a nivel personal. Obviamente hay estilos de hook a nivel compañía y demás. Pero el pitch normalmente abre con un establecimiento de una relación personal, y una buena forma de hacer ese hook es a través de preguntas que se relacionan directamente con la persona o con la compañía con la que estás hablando. Hay otra técnica también que se usa que es tu mejor métrica.
O sea, la mejor cifra que tengas de tu proyecto, ya sea del mercado o del problema, de la necesidad, esa mejor cifra también puede ser impactante como primera instancia para abrir la discusión. Claro, al final del día ¿sabías que hoy en el mundo se desperdician millones de kilos de carne y mueren miles de millones de vacas, por decir algo, ¿no? Natalia ya lo expresó bastante bien. Siempre un pitch, no importa a quién le estés hablando, tiene que plantear un problema. Ahora, el planteamiento del problema tiene que estar dirigido a la persona en tono y contenido, ¿no? No es lo mismo si le estoy hablando en este caso al data scientist que tiene el problema como tal de que tiene que responder a los algoritmos que creó hace meses versus la compañía que invirtió en contratar a esta persona. Entonces el problema es que está desperdiciando tiempo, sueldo de esta persona en pagarle para que haga esto, ¿no? El planteamiento del problema es diferente en cuanto a tono y contenido. Y lo mismo para la solución. En este caso es una herramienta de productividad para tus empleados versus esto te va a hacer la vida más fácil y vas a ser más exitoso en tu trabajo. Una definición del mercado meta bastante clara y dimensionada. Eso es algo en lo que normalmente los inversionistas o en instituciones como Startup Chile también se fijan mucho, que es ¿cuál es tu oportunidad potencial? ¿Cuántos billones de dólares vale el mercado que estás tratando de alcanzar ahí? Esto me imagino que para ustedes, para su pitch para mañana se les va a complicar, pero si pueden buscar algún fact que cuantifique el tamaño o el porcentaje de gente que tiene el problema que ustedes están resolviendo, estaría buenísimo. Hablando más concretamente del dataset con el que van a trabajar, pueden sacar cifras ahí de decir X porcentaje de la gente o de las transacciones o de las comunicaciones, de las interacciones que se hicieron, hacen tanto o cumplen con tal característica. Pero al final del día, dimensionar la magnitud de lo que estás hablando. Esto es súper importante cuando están hablando de una compañía en general, cómo van a hacer plata, a quién le van a cobrar. Y hay modelos genéricos. Natalia, recuérdame, porque está el de Marketplace, donde sí, tienes oferta y demanda, está el de suscripción y me falta uno de los más importantes. Suscripción. Comisión, Comisión un por cobro de venta, comisión sí, por transacciones, ¿no? El caso de, no sé, Entel, por ejemplo, que en las recargas le cobra una comisión a la gente que lo hace, por decir algo. Entonces, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo vas a ganar plata? También muy importante para que la gente, para que los inversionistas, el público en general te crea, tienes que hacer un statement explícito de contra quién estás compitiendo. Es un hecho, no importa qué, que siempre va a haber competidores. Si existe un problema, hoy la gente lo está solucionando de alguna manera. Entonces, eso es tu competencia, ¿no? La gente tiene una necesidad de transporte y hoy está tomando un taxi. Bueno, la competencia son tus taxis, ¿no? A pesar de que no es una competencia directa, en el caso de, no sé, las bicicletas de Itaú, por ejemplo, esa puede ser una definición de tu competencia. Y obviamente tienes que seleccionar a quién declaras como tu competencia para que cuando cierres con el pitch y digas, así estoy atacando a la competencia, sea algo que haga sentido, ¿no? También estoy compitiendo contra la gente que camina. Bueno, no sé si quiero decir eso porque no me conviene, no me cierra con el pitch. Sobre todo para competencias de pitch o para inversionistas, es bien importante mostrar el equipo fundador. Ya Natalia mencionó el tema de las motivaciones. ¿Por qué el equipo está trabajando en el problema que está trabajando? Y sobre todo, ¿qué experiencia tienen? Y cómo ellos están planteando resolver eso desde el lado personal, pero también desde la interacción como equipo. Muchos inversionistas, muchos programas de emprendimiento validan que los miembros del equipo hayan trabajado juntos antes. Esa sinergia que se nota cuando dos personas interactúan, trabajando en conjunto, es bien importante. Entonces, si en el pitch, o sea, si un pitch se puede hacer entre dos personas, por ejemplo, eso causa mucho más impacto que una sola persona hablando, porque se nota la sinergia del equipo. Finalmente, ya lo habíamos platicado, el call to action. Perdón, la última parte, cuando tú mencionas que es mejor demostrar esa sinergia. Usualmente, a mí me pasa que cuando veo que hay trabajo en presentaciones de la universidad, entre otros,
sucede mucho que hay ese silencio incómodo de la pasada entre el alumno 1 al alumno 2, Claro. el alumno 2 al alumno 3 y el alumno 3 al alumno 4. Entonces esa diferencia o ese tiempo que uno toma, al final como que me da la impresión de que te hace más, o sea, te resta más puntos de los que te genera. Sí. ¿Cómo podría ser una buena conexión o un buen traspaso entre las dos personas? Claro. El caso extremo, y lo estamos platicando con Natalia, es las presentaciones de producto que hace Microsoft, donde hay un presentador y llega y le da high five al otro. Y qué sé yo. Ese es un caso extremo, pero cuando intercambias experiencias o cuando le estás hablando a la persona a la que le estás pitcheando, si expresas algo sobre el otro participante, eso ya es un hook que le da ese hint a la persona de que hay una conexión ahí entre el equipo. Cuando narras anécdotas a nivel personal de otros miembros del equipo también. O sea, si yo te cuento cómo Natalia y yo participamos en Startup Chile en un evento y ella, no sé, ganó y la subimos al escenario y le hicimos bulla, qué sé yo, ese tipo de narrativas contribuye como a la sinergia. Pero como dices, tiene que estar súper bien estudiada y súper bien practicada porque justamente ese pase de la estafeta es bastante complicado. Sí. Entonces hay que manejarlo muy bien. Y ahí también se puede aprovechar el tema de la historia, como volver a armar Claro. una historia detrás. ¿Cómo se armó este equipo? Primero nos conocimos los dos primeros fundadores, porque los dos teníamos esta urgencia por resolver esta necesidad, por ejemplo. Entonces empezamos a armar el equipo y nos dimos cuenta que nos faltaba alguien en el área de negocio. Y ahí contratamos a esta persona que se integrara al equipo, funcionó muy bien, se formó parte del equipo fundador y así fuimos creciendo. Después necesitamos tal persona y llegó así. Y la verdad es que suena más bonito y se entiende más y habla más del equipo que si yo digo está Juan Pérez, que es nuestro desarrollador, está Matilde, que es la encargada del área comercial, y está tal persona en el área de recursos humanos. Es muy cortado y no habla del equipo, de dónde está esa sinergia, de cómo se formó, por qué se conocen y si funcionan bien o no. Si bien no lo pueden contar así como toda la historia, ya hablar como de cómo se formó el equipo, por ejemplo, es una buena oportunidad para hablar del equipo en sí mismo. O para que el público también se pueda unir como y decir, Claro. me gusta la historia. Sí, Claro. y engancha mucho más porque en el fondo como dar ese listado de personas es muy cliché y es como que, ya, bacán, tienen contador, legal, comercial, es más informativo pero no engancha con la historia de tu producto. Mira, ese es un buen ejemplo de sinergia porque justo ahora voy a hablar de historia. Bueno, es que por lo general, como decía él, en las presentaciones, también generalmente se ocupan en equipo, pero Sí. generalmente se empieza hablando de lo primero que se hace es presentar al equipo. El pitch, la idea es que esto de presentar al equipo sea como un punto final, o sea, como para terminar, como el cierre. Más o menos. El orden en el que estamos acá es bastante común, o sea, más o menos esa estructura. Sí. Sí. Habiendo dicho eso y hablando un poco de historia, les voy a presentar diferentes maneras en las que se puede armar esa historia. Porque una historia puede ser como las que hemos contado ahorita, pero las mejores historias, si piensan en historias, películas como Titanic y cosas así que han hecho éxitos de Hollywood, al final del día es una historia, ¿no? Pero tienen twists, tienen ups and downs que lo hacen una buena historia, o sea, no los contaron de forma lineal. Entonces, la idea es como, sí, más o menos mantener este flujo, pero depende de la audiencia, 100%. Sí, y ahí también, bueno, depende mucho de la historia, tú la vas a escribir un poco más, pero por ejemplo, ¿qué pasa si el equipo fundador está muy metido en el problema, en cómo descubrieron el problema? Pueden hacer un merge, como un mix de esas dos como partes del pitch. Entonces aprovechar la narración del problema para narrar sobre cómo se formó el equipo, cómo fueron descubriendo el problema. Hay gente, no sé, en TED Talks, yo lo he visto harto, que se aprovecha esa herramienta, que en el fondo es como contar cómo llegamos a esto, y eso involucra necesariamente a las personas del equipo. Entonces es otra forma también que se puede aprovechar para contarlo. Y como decía Javier, ustedes tienen que poner a su servicio estos puntos. O sea, si a ustedes les sirve mejor partir por el mercado, porque les interesa, el mercado está relacionado con el problema, entonces pueden desordenarlo de esa forma, pero siempre que haya una historia y una coherencia detrás, que lo entienda el público. ¿Sí? Bueno, hablando, habíamos dicho de que el pitch es una breve historia. Es breve y es una historia. Y no tiene otro objetivo más que despertar el interés de la audiencia. Nosotros,
como buscando aprendizajes en general de eso, dejamos de lado un poco el mundo de los negocios y nos vamos a donde se arman las mejores historias, los autores de libros, los autores de películas. Y esta parte que les voy a mostrar viene de un autor norteamericano que tiene como 45 obras entre libros y otras cosas, que era un profesor también de universidad muy bueno, y él habla de cómo crear historias breves. Básicamente estos aprendizajes, que son 6, hablan de cómo crear historias breves. Y él da ciertos tips. Primero dice, reconoce que la gente a la que le estás hablando es un completo extraño. Y hasta ahorita, conocemos a Mauricio, pero nada más, no nos conocemos. Entonces, tengo que hacer un esfuerzo por tratar de adivinar quién eres, ¿no? Y Natalia lo decía muy bien con los inversionistas y con la gente que van a hablar mañana. Si yo puedo meterme a LinkedIn y buscar a esas personas, las voy a conocer un poquito más. Por lo menos sé si son técnicos o son de negocio. Y eso ya cambia mucho el tono en el que les voy a hablar. Ahora, para cada una de esas personas, y dependiendo de quiénes son, lo mínimo que yo espero es que cuando yo termine de hablar, esa persona no sienta que perdió el tiempo. Y es un poco el objetivo de nosotros. Si ustedes se llevan una cosa de aquí hoy, ganamos, ¿no? Entonces, con ese objetivo, tenemos que entrar a esta parte del pitch. Hablábamos ahorita de que la narrativa podría estar en función de los miembros del equipo. Bueno, en todas historias, de libros, de películas, de todo, del pitch, tiene que haber por lo menos un personaje. Hay una técnica de pitching relativamente hablando común que dice, esta es la historia de Juan y Juan es ¿no? En el caso de mis amigos que les comentaba de Startup Chile, Juan es un científico de datos que ha creado muchos modelos. Estoy empezando mi narrativa estableciendo un personaje que se llama Juan, le puedo poner nombre y apellido, se llama Juan y es un científico de datos. Estoy estableciendo un personaje. No tiene que ser tan explícito como esto, puede ser los miembros del equipo como habíamos hablado, pero tiene que haber por lo menos un personaje. En las historias siempre hay un personaje que se identifica, a veces hace un monólogo, a veces hacen diálogos. ¿Tenías otra pregunta? Sí, es que podría volver a dar el ejemplo de un personaje, como qué personaje podría ser, claro, para cualquier situación. Claro. ¿Tiene que ser alguien extraído, una persona, un tercero? Porque si no es un tercero, no me imagino cómo podría llevarlo a un personaje con el que se identifica. Porque yo imagino como que la gente se concentra un poco en mí cuando estoy haciendo el pitch, claro, o en la persona que está haciendo el discurso, pero no se viene a la cabeza un personaje al cual se identifique el público. Entonces, ¿cómo lograr ese en un caso? Sí. Piensa que normalmente el pitch se lo vas a hacer a alguien con quien tienes relación, en este caso a Entel, pensemos, ¿no? Si yo le voy a hablar a Entel de algo que descubrí en sus datos, probablemente le voy a decir, ella es Natalia y es ama de casa, tiene 3 hijos y bla, 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 ¿no? Eso normalmente, o sea, si bien puede ser parte exclusivamente de la narrativa, normalmente viene de investigación que se hace para llegar a este público objetivo. Entonces, a lo mejor yo sí conocí a varias Natalias y elegí a una o generalicé a cierto grupo de gente y los concibo como un personaje, ¿no? Pero más o menos así. Sí, y ahí como... Sí, ¿El personaje no puede ser uno mismo? ¿Sí? Yo eso mismo iba a comentar, que otra herramienta es decir uno mismo, como les decía, aprovechar el tema de la historia del equipo. Si tu equipo está muy relacionado con el problema, con la necesidad que tú estás respondiendo, podrías usarte a ti mismo como un personaje. Como yo, Natalia, soy bioquímica y yo estaba en el laboratorio y me di cuenta que estaba esta necesidad, claro, por ir a buscar recursos, equipos, materiales a otros laboratorios. Entonces, tu historia personal puede ser la historia que lleve el pitch y cómo surgió esto. Habla del equipo, pero también habla de un personaje al que se puede relacionar la audiencia. Y no tiene que ver con que la audiencia sea ese personaje, que necesariamente la audiencia sea un científico, que sea una ama de casa, sino que la audiencia tiene un personaje al cual atribuirle esa necesidad y con el que relacionarse durante la historia. Entonces, en el fondo, ustedes encuentran un personaje que le puedan sacar provecho. Por ejemplo, en el caso de Entel puede ser un usuario, un perfil de usuario. Entonces, ustedes hablan de un perfil de usuario clásico para Entel y lo describen en el fondo en torno a este problema que surge a partir de los datos, de cómo accede a la conexión o algún tema que esté relacionado con lo que ustedes están solucionando. ¿Se entiende? Sí, no, es un muy buen punto. O sea, al final del día piensen esto en genérico y la idea es justamente que se lleven una serie de herramientas que les ayuden de una forma creativa a hacer un pitch que sea diferente. Sí. Y tengo un ejemplo. Por ejemplo,
yo he visto pitch en que es un producto que es para niños. Por ejemplo, un cepillo especializado para niños con discapacidad. ¿Qué pasa? Yo ese cepillo y esos niños los puedo ocupar como personaje y puedo contar toda la historia en torno a los niños, porque primero genera mucha empatía, entienden mejor el problema. Tú partes contando, mira, estos niños, cuando hay que lavarle los dientes, todas las noches sus madres tienen que pelear para poder limpiarle los dientes, y si no se los lavan llegan a estos problemas de higiene bucal y como atención y gastos en dentista y qué sé yo, y empieza a contar la historia en torno a los niños y qué les pasa. Y luego cuenta, y cuando probamos nuestro cepillo, vemos a los niños súper contentos y pone la foto de los niños contentos. Y la reacción de las madres es súper positiva porque ya no es una pelea tener que lavarle los dientes todos los días. Y así tú en el fondo armas una historia que empatiza mucho con las personas y que también aprovechas de contar en el fondo el avance, el problema, la solución y todo en torno a esa historia. Entonces se puede sacar mucho provecho de una historia bien armada. Cada personaje tiene una motivación. En este caso, por ejemplo, la mamá quiere que el niño esté saludable, ¿no? Esa motivación hay que expresarla justamente para generar empatía. En este caso es un ejemplo más emocional porque el niño tiene discapacidad y eso ya es un plus adicional para ese bonding. Pero en un esquema de negocios normal hay que expresar una motivación. El científico de datos necesita mantenerse al día con sus modelos. Bueno, sí, también quiere ser exitoso en su trabajo. Ah, ok. Y la compañía quiere que el proceso de data science sea lo más eficiente posible. Hablábamos al principio de que hay que preparar el pitch desde antes, ¿no? Si vas a conocer a una chica, no puedes improvisar en el elevador, ¿qué le vas a decir? Lo tienes que tener bien estudiado. Y ese estudio es a nivel frase por frase. Y de vuelta, este consejo viene de alguien que escribe libros. Cada frase tiene un propósito. No puedes agregar algodón al contenido del pitch. No puedes titubear, no puedes utilizar muletillas, no puedes hacer nada. Cada frase tiene que estar bien estudiada y tiene que servir para un propósito específico. Y hay 3 que son aceptables. Básicamente, describir a alguien, como lo que estamos haciendo ahora, generar una tensión, porque eso, además de la empatía, también ayuda a que la persona que te está escuchando quiera saber más, quiera escucharte y mantenga tu atención, o narrar una acción. Este personaje, el usuario de Entel, se cambió de compañía. Eso narra una acción que además crea tensión. Ese es el tipo de frases que tienen que estar como parte del pitch. Los personajes, en este caso literariamente, tienen que sufrir como para demostrar quiénes son, que mi corazón es enorme, qué sé yo. En el caso del pitch, el personaje hace algo como para revelar qué lo mueve, o sea, cuál es la necesidad que está tratando de cubrir. Y es bien difícil que la historia le llene a todo mundo. O sea, de vuelta, el mensaje de hay que estudiar a la audiencia. Normalmente, una historia como la del cepillo de dientes va a ser más appealing para mamás, ¿no? O sea, a ellas les va a llegar más. Entonces, estudiar a la audiencia porque muy probablemente de todos los que nos están escuchando, una persona como que es mi historia, me habló a mí, estoy súper identificado. Una persona. Entonces, tratar de maximizar la probabilidad de eso, de vuelta, estudiarlo previamente a la gente a la que le están hablando. Finalmente, y siguiendo con la trama de Hollywood, este autor describe que todas las narrativas, todas las historias siguen 3 patrones, o sea, no hay más. Y hablando como de ciencia de datos, seguramente les gustan más las gráficas, por eso pensé incluirlas acá. Resulta que hay un eje vertical que es la fortuna, ¿no? Está la mala fortuna, donde a alguien se le muere la mamá y no queda nada en el mundo, y qué sé yo, y está la buena fortuna, que se ganó la lotería y viven felices para siempre. Y está la línea de tiempo. Entonces, una historia va oscilando entre buena y mala fortuna y a través del tiempo. Entonces, el primer patrón es como el de esta película, que ¿la vieron? ¿Saben cuál es? ¿Cómo se llamaba en español? ¿No la vieron? ¿Qué pasó ayer? Sí. Bueno, en esta tenemos un personaje que no es promedio, o sea, tiene dinero, tiene plata, se va a Las Vegas, entonces está bien en general, y se junta con sus amigos, tienen un muy buen tiempo en Las Vegas y después les ocurre algo, caen, están en prisión, quién sabe dónde despiertan y qué sé yo, resuelven sus problemas y vuelven a su vida cotidiana. La mayoría de los pitches siguen esta línea, ¿no? Yo tengo un científico de datos que le empieza a ir bien, empieza a construir algoritmos, pero de repente se le complica
consigue mi herramienta y vuelve a su trabajo normal. Se puede. Para algunas audiencias, como decía Natalia, sobre todo en lo técnico y demás, puede ser que esta sea la mejor fórmula. Algo más o menos lineal, que cree una tensión, que siga un flujo, que tenga una narrativa, es como la más fundamental. Una segunda versión de esta es un poquito más romántica, donde normalmente alguien común y corriente conoce al amor de su vida y tiene un éxtasis mayor que el que tuvieron los de ¿Qué pasó anoche? Pero de repente algo les pasa, se separan, el papá la manda a otro país o qué sé yo, y cae hasta lo peor de su vida, pero eventualmente, no sé, se reencuentran y viven felices para siempre, promedio, ¿no? Esto es una narrativa un poco mejor, un poco más dramática. A lo mejor el tema del cepillo de dientes podría caber acá, pero yo lo veo más en este, que se parece más a Cenicienta. Cenicienta es, o sea, no le podía ir peor, vive con la madrastra, nadie la quiere, qué sé yo. Súper dramático al inicio, un hook, hablábamos de hook al principio, que con lo que la gente dice, está pésimo, ¿no? Y de repente le pasan ciertas cosas que están bien, o sea, el ratoncito le hace un vestido, la mamá le regala unas zapatillas, qué sé yo, le empiezan a pasar una serie de cosas bien, de repente va al baile y pum, o sea, es la mujer más feliz del mundo, algo le pasa y cae hasta donde estaba. Ahí se mantiene hasta que llega el príncipe y vive feliz para siempre, más que todos los personajes que vimos. Una narrativa así causa mucho más impacto, y a lo mejor la del cepillo de dientes que estamos platicando cae acá. Tienes una mamá que tiene un niño con discapacidad y eso tiene una serie de problemas que bla, 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 bla. Puedes conseguir un carrito especial, puedes adaptar el auto, puedes no sé qué, pero mira cómo te encuentras mi solución y todos tus problemas se resuelven, ¿no? ¿Qué pasa si, pum, no estás acá? Estás manejando la narrativa diciéndole al cliente, ¿qué pasa si no tienes esta solución? Vas a seguir sufriendo, vas a seguir bla, 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 compra mi producto y vas a resolver tu problema, ¿no? O sea, el mensaje al final del día es, sean conscientes del flujo que tiene la narrativa que están planteando para cada uno de los personajes para maximizar el impacto, la empatía con la audiencia. Ahora les toca a ustedes. Mañana van a estar... ¿Cuándo van a trabajar con el pitch? ¿Hoy o mañana? Hoy en la tarde me parece, ¿no? Tienen que armar su pitch y demás. ¿Mañana? Ah, bueno, ok. ¿Y ustedes son los que dan el pitch? Sí. Ya, bueno. súper. Bueno, pues les dejamos nuestro contacto. De hecho, creo que no pusimos los mails acá. Sí, no los pusimos. Pero les dejamos nuestro contacto por si quieren. Bien, yo creo que sería interesante respecto a la experiencia del año pasado, cómo los equipos debieran escoger quién presenta. Si es todo el equipo, si son dos, si Claro. es uno, y quién es la persona que va a estar a cargo, porque no necesariamente vienen del mundo de presentar, sino que están ahí, a veces hay uno que es muy bueno para el hacer, y quizás como ellos mismos van tomando la decisión. Es súper relevante también el que tenga más capacidad de oratoria, o el que tenga más claro el proyecto, o el que lidera. Sí. A lo mejor sí le pueden dar algún tipo de sugerencia en ese sentido. Sí, eso es muy clave, de hecho. A veces asume un poco que, claro, tiene que ser la persona con mejor narrativa, pero sí o sí es clave que esa persona conozca muy bien el proyecto a la vez. O sea, si habla muy bien, está bien, pero por ejemplo, si tienes una instancia de preguntas después, 5 minutos de preguntas, 10 minutos de preguntas, esa persona va a tener que responder cosas más técnicas, más difíciles. Entonces, tiene que ser capaz de hacerlo, si es que el equipo no va a poder subir después. Respecto a cuántas personas presentan, yo personalmente no estoy de acuerdo con presentaciones grupales y tampoco se recomienda en general, porque los estilos de presentación varían de persona a persona. Pueden ser el mismo equipo, pero todos presentan muy distintos, y además genera discontinuidad en el discurso, distrae a la audiencia y se pierde este hilo del que hablábamos, que es la idea de armar detrás de la historia que estamos contando. Son tan pocos minutos que una transición de una persona a otra quiebra la historia, y además pierdes tiempo en esa transición. No, sobre todo para el pitch de 5 minutos, o sea, en 5 minutos. Sí, y 5 minutos es harto dentro de un pitch, pueden ser menos, y hacer una transición pierdes segundos que valen oro en ese momento. Entonces, de verdad, escojan muy bien a la persona que van a presentar. Si van a ser ustedes, prepárense bien también, si es que no son los expertos como en Big Data, como hagan una buena encuesta a su propio equipo, así ya, ¿qué digo si es que esto? Preparen las preguntas, sobre todo si va a haber una instancia de preguntas, estar preparado para eso. Y eso, también preparen el pitch con el equipo. Yo, en mi experiencia personal, funciona muy bien no prepararlo solo.
Así que eso es un buen tip. No se queden como, ya, yo estoy encargado del pitch y yo lo hago solo y yo preparo todo y presento mañana y nadie supo que estoy presentando. Lo mejor es que lo presenten entre su equipo, saquen ideas de ellos también, de qué presentar, cómo decirlo y van a ir puliendo ese discurso. No sé si algo más. No, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.